en la cruz del Calvario. El Señor Jesús vino a entregar su vida por nosotros, y ese es un ejemplo de la paternidad del Padre, que Dios nos llamó a ser sus hijos. Pero ¿cómo tenemos que hacer una vez más? Si el título dice que semejantes al Padre, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser servidores, tenemos que compartir su amor, porque dice que estamos siendo preparados para ser igual que el Señor Jesús. Hemos sido llamados, hermanos, a imitar al Señor Jesús. Sabemos que Él fue obediente en todo, hermanos. Amén, hermanos. Aquí les voy a leer de la paternidad del Padre un poquito. Dice, la paternidad del Padre es el amor incondicional que tiene Dios con sus hijos. ¿Cuántos se consideran hijos, hermanos? Amén. Todos los que estamos aquí. Dice, la paternidad del Padre es el amor incondicional que tiene Dios con sus hijos, que los ama, nos ama, hermanos. Dios, su Hijo Jesucristo, es un ejemplo, que nos protege, nos perdona, y lo que menos nos gusta, yo creo que es la disciplina. Todo podemos escuchar bonito, pero dice la disciplina. Cuando viene la disciplina, hermanos, es cuando ahí renegamos. La disciplina nos incomoda, nos molesta, pero ese es el amor del Padre, hermanos. La palabra de Dios dice que Dios a sus hijos los corrige, los disciplina. ¿Por qué? Porque nos ama, porque le interesamos, porque salimos de Él, salimos del Padre, hermanos. Y Dios nos disciplina, pero nos incomoda. Dice, por gracia y por fe fuimos adoptados, revestidos por su amor y bondad. Amén, hermanos. Dice, nadie puede romper ese vínculo divino, celestial, gracias al Señor Jesús. Ese amor incomparable, ese amor celestial que tuvo nuestro Dios con nosotros, hermanos. Y que un día vamos a estar en la eternidad con Él, porque somos sus hijos, hijos que nos estamos esforzando para obedecerle, porque nos cuesta trabajo, hermanos. Nos cuesta trabajo, y ¿quién no quisiera hacer las cosas que le salían bien todo a la primera y que no nos costara nada? Pues creo que todos, pero Dios, o sea, es más grande que todas las aflicciones que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Acudir al Padre. Como así nosotros también, yo creo que nuestros hijos a veces nos acercan y nos dicen, ¿sabes qué, papá? Si están en la escuela, pues necesito esto, me sucedió en esto. Pero qué bueno que mejor ellos nos confíen a nosotros. Muchas veces, hermanos, mejor preguntan en otras personas que en sus propios padres. Confían en sus propias amistades que en sus padres. ¿Por qué? Porque no se les ha dado esa confianza, hermanos. No ha habido esa comunión con nuestros hijos, esa confianza. Por eso a veces, muchas veces buscan consejos, buscan opiniones en la escuela, con compañeros, vecinos, amistades, y en la misma familia, que con todos menos con sus padres. Pero es esa unión que tenemos que tener con nuestros hijos, para que desde un principio nosotros sepamos meterlos a las cosas de Dios. Que no es fácil, hermanos, porque tenemos que muchas veces, pues, hasta ponernos de ejemplo de nosotros, decir, mira, a mí me pasó esto, me pasó lo otro, antes del Evangelio, pero tenemos que demostrarles que ha habido ese cambio en nosotros, para que ellos puedan también acceder a corregir, a obedecernos. Tienen que ver ese cambio en nosotros. No podemos corregirles, como les dije hace rato, que dejen de hacer tantas cosas que vemos ahorita en la actualidad. Cuánta juventud se está perdiendo, hermanos, en los vicios, en drogas, en accidentes, en enfermedades, en tantas cosas terribles que se está perdiendo la juventud, hermanos. Pero tiene que ver mucho el hogar de donde salieron, los principios que desde pequeño, si los papás no conocieron, no buscaron, no se acercaron a Dios, menos ellos van a acercarse. Nosotros como padres tenemos que instruirlos desde el principio, para que conforme vayan creciendo se van a ir metiendo en la palabra de Dios, y Dios va a ir tratando con ellos. Amén, amén. Nos es difícil, hermanos, pero a nosotros nos cuesta trabajo y no lo logramos muchas veces, y no podemos, pero nuestro Dios sí puede, hermanos. Amén. Y Él les va a hablar de la mejor manera que Él lo considere. Él es justo y es bueno. Por cuanto hemos sido llamados, Dios nos va a corregir,
y nos va a hablar fuerte, porque nosotros escuchamos primero la palabra y es para usarla, pero en beneficio. Amén. No maldiciendo, no diciendo todo lo contrario. La palabra nos va a corregir. Nos va a corregir a cada uno de nosotros, hermanos. Y yo creo que para Dios no hay ningún imposible que nuestros hijos, por muy necios, rebeldes que sean, desobedientes, no hay imposibles para Dios. Pero Dios quiere que primero nosotros como padres busquemos a Dios, clamemos a Dios, vivamos la palabra y así nuestros hijos, yo siento que la van a ver ese cambio en nosotros. Y con más derecho tenemos nosotros, yo creo que corregirlos, decirles, mira, yo estoy corrigiendo esto, yo estoy cambiando en esto. Ahora, ¿tú qué estás haciendo? No es fácil, hermanos, porque muchas veces nos tratan de que ya somos grandes, viejos, lo que ustedes quieran. Se burlan, nos hablan en otros idiomas, que tantas palabras que chale, y que, o sea, se ha perdido el respeto, hermanos. Se ha perdido ese respeto que es padre al hijo y del hijo al padre. Y muchas veces hasta palabras que tenemos antiguitas nos dicen, ¿eso qué? ¿Esa palabra qué? Esos eran tus tiempos. Ahorita estamos en el 2024, pero ese lenguaje, sea como sea, nos transmite un mensaje. Y siempre y cuando sea sano, hermano, claro. Pero ahora que nos dicen, no, ya estás grande, ya no eres igual, yo ya estoy en otros tiempos y no puedo regresar al tiempo que viviste tú. Pero hermanos, nosotros que hemos vivido un poco de tiempo más atrás, tenemos esa experiencia buena o mala. Yo creo que no queremos que les vaya mal a nuestros hijos. A nadie, yo creo que le parece que le vaya mal a sus hijos. Si los hijos están bien, hermanos, nosotros estamos bien. Si los hijos se sienten bien, nosotros bien. Y lógico que cuando se nos enferma un hijo, nos duele hasta el alma. Y muchas veces yo he escuchado gente que dice que eso que está padeciendo su hijo, que mejor se lo padeciera su padre, que lo padeciera su mamá. Pero no, yo digo, clamar a Dios, la salud, la vida está en nuestro Dios, cuando hemos creído en Él. Entonces, ¿cómo es que muchas veces dicen que un padre da la vida por un hijo? No la puede dar. Cada quien tiene una vida propia. Yo entiendo que si un padre da la vida por su hijo, pues la persona va a morir y esa vida se le transmite al hijo. Entonces, yo digo que más fácil que diga que Dios nos guarde y que Dios nos libre de la muerte. Que vamos a un día a partir, pero ya Dios nos preparó. Ya tenemos un lugar allá con nuestro Dios poderoso. Entonces, esa es la enseñanza que debemos darle a nosotros, pero con el ejemplo. Y meterlos, hermanos, insistirles. La palabra de Dios dice que hay que forzarlos a entrar, pero de una forma agradable, con respeto, en el amor de Cristo. No podemos gritarles ni llevarlos a rastras a la iglesia, porque eso es llevarlos a la fuerza. Yo pienso que hay que dialogar con ellos, hablarles de la palabra, vivir la palabra con ellos, orar con ellos, para que Dios los toque, Dios los cambie, porque nosotros nos vamos a cambiar, hermanos. La palabra de Dios dice que con el testimonio podemos hablar a las personas, y a través del testimonio se van a dar cuenta qué cambio ha hecho Dios en nosotros. Pero si nosotros somos lo contrario, ¿con qué derecho les corregimos? ¿Con qué derecho les exigimos? Y nosotros tenemos que siempre estar de rodillas clamando a nuestro Dios por ellos, y ellos también, porque no nada más podemos clamar nosotros por ellos también tienen que clamar por sus padres, y es la comunión del Padre y el Hijo, así como nuestro Padre Celestial con el Señor Jesucristo está en comunión celestial día con día, obedeciendo lo que le dice el Padre a nuestro Señor Jesús. Y ahorita, si sabemos todos, está a la vista del Padre, está intercediendo, está todavía escuchando toda petición y necesidad que tenemos. Pero sabemos que está el Espíritu Santo, que quedó en el lugar del Señor Jesús. Amén, hermanos. Entonces, la paternidad del Padre es ese amor incondicional que tiene Dios con sus hijos, que nos ama, nos protege, nos perdona y nos disciplina. Es la palabra pues, que a todos nos incomoda, yo creo. Pero yo pienso que toda palabra que nos incomoda, que nos cae de peso, que nos duele, ¿saben por qué, hermanos? Porque eso es lo que estamos viviendo. Usted
no se preocupe si esta palabra no es para usted, porque esta palabra, si nos llega, nos duele, nos incomoda, es por lo que estamos viviendo ahorita. No puede incomodarse una persona que dice, no, pues como decimos muchas veces, ahí le hablaron al de atrás, la palabra es para allá, se pasa. No, hermanos, ahorita yo creo que la palabra es para todos, padres e hijos. Padres, hijos, no nada más decir que los hijos caminan porque caminan mal, depende de todos de ellos, ¿no? No depende todo de ellos también. Nosotros, como padres, tenemos que conducirlos. Aleluya. Y con el consejo de Dios, la palabra de Dios, no en nuestra carne. Nosotros podemos decir, yo viví esto, experimenté esto, me fue mal, me fue bien, según cada quien. Y hasta ahí. Pero ya con la palabra de Dios, nuestros hijos deben instruirse. Ya no es palabra de hombre, es palabra poderosa de Dios. Aleluya. Y que Dios los va a tratar con ellos también. Dios tiene que ver el esfuerzo que hacemos nosotros y también les van a pedir cuentas a ellos. ¿Qué hicieron de sus padres? Si los respetaron, si los honraron, si los asistieron, si los amaron. Eso yo siento que les van a preguntar a los hijos. Y también nosotros como padres, todavía los que tienen sus papás también. Se dan cuenta, hermanos, ahorita en la actualidad ya se ha perdido el respeto. Se ha perdido el respeto del padre al hijo y del hijo al padre y los hijos a la mamá a las hijas y a los hijos. Ya se ha perdido esos valores, hermanos, y sobre todo el temor de Dios. Se ha perdido todo, hermanos. Yo una vez les dije, cuando se pierde el temor de Dios se pierde todo. Todo se pierde. Ya cada quien hace lo que quiere, ya le dicen de Dios, le dicen, no, pues tu Dios, tú con tu Dios. Pero no sabe que, o no se imagina, que algún día le van a pedir cuentas también, y así como nosotros también. ¿Qué hicimos con nuestros hijos, que son, todos sabemos que son herencia de Jehová? Amén. Es lo mejor que Dios nos ha dado como matrimonio aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 1. Versículos 4 y 5. Gloria a Dios. Amén. Amén. Libro de Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 5. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. La palabra del Señor dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, aquí en la palabra de Dios se dan cuenta cómo antes de la fundación del mundo ya estábamos en los planes de Dios. Él ya nos conocía sin antes estar aquí en la tierra, sin habernos formado en el vientre de nuestra madre. Ya tenía planes Dios con cada uno de nosotros. Ya nos conocía. Yo creo que ya sabía que íbamos a ser llamados tal día, tal hora. Y Él ya tenía planes para cada uno de nosotros. Y yo creo que uno de los principales planes que es, íbamos a venir a la tierra para conocerlo, para obedecerlo y para morar con nuestro Señor Jesucristo en la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Les voy a leer una vez más. Según nos escogió, Él nos escogió, hermanos. Nosotros no decidimos buscar a Dios. Él un día nos llamó de donde estábamos y nos escogió. Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, escogidos. Y aquí dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de que se manifestara, yo creo que la humanidad en el mundo, ya estábamos
en los planes de Dios. Amén. Ya Dios tenía un plan con cada uno de nosotros, un propósito, y ese propósito es ser salvo a través del Señor Jesucristo, y que vamos a morar un día con Él en la eternidad, hermanos. Aleluya. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén, hermanos. Aleluya. Amén. Vamos a ir al libro de Lucas 15, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Es el hijo pródigo. Lucas 15. Amén. Gloria a Dios. Amén. Lucas 15, del versículo 11 al 32. Gloria a Dios. Amén. Amén. La palabra del Señor dice así: parábola del hijo pródigo. Pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y ponedle un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo: Padre, he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer esta fiesta, regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Aquí en este pasaje, hermanos, se dan cuenta, ya lo hemos escuchado varias veces, pero yo creo que cada vez que lo leemos, lo repasamos, Dios nos va mostrando algo más diferente. Que menciona, hermanos, que un hombre tenía 2 hijos, mayor y menor, claro, pero dice que el menor un día le pidió la herencia. Sabemos de antemano que la herencia de los padres seculares, se puede decir,
cuando, gracias a Dios por los que tienen que dejar a sus hijos y por los que no también, gracias a Dios, pero este hombre le pide la herencia a su padre, y aunque todavía no moría, sabemos que ahorita en nuestros tiempos la herencia se deja declarada, escrita, todo, legalizada, cuando los padres todavía viven, pero se sabe que va a ser cobrada, va a ser legal, recibida cuando ya no están los padres, cuando fallecen. Pero bueno, en ese tiempo era legal que podían pedirse adelantado en lo que les correspondía como hijos, herederos. Y aquí menciona la palabra de Dios que el hijo menor pidió su parte de herencia y se fue. Abandonó al padre, así secular. Abandonó al padre, no le importó nada, pidió su dinero que le tocaba y se fue al mundo. Y aquí es como si fuera un hijo malagradecido que se va de la casa. ¿Y cuántos casos no hemos habido, hermanos, en las familias, que se van los hijos por muchas circunstancias, por muchas razones? A lo mejor unas son, ahora sí que, como dicen, tendría sus razones para irse de su casa, pero aquí este hijo le pide el dinero a su padre, se lo da, y lo primero que hace es ir a gastarlo, y a gastarlo en vicios. Aquí la palabra de Dios nos dijo que está en rameras. Yo entiendo que se fue al mundo, este hijo menor se fue a contaminar, se fue a perder, se fue a divertir, sin importarle que abandonaba a su padre, sin importarle que abandonaba a su hermano, porque menciona que su hermano mayor se queda trabajando. Yo pienso que el padre los tenía trabajando a los dos, pero uno pidió irse al mundo con el dinero de su padre que le iba a dar como herencia. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que tuvo que padecer sufrimiento, escasez, hambre, insultos y yo creo que hasta humillación, porque cuando él se gastó todo el dinero es cuando se acordó de Dios y regresó, en este caso regresó al padre, sabiendo que ya se había malgastado, ya no tenía nada. No le quedó otra más que se arrepintió, se reconoció y regresó a su casa. ¿Y qué hace el Padre? Como nuestro Padre Celestial. Por muy gachos que somos, desobedientes, necios, incrédulos, Dios nos recibe. Dios nos perdona por cuanto tenemos esa intención de reconocernos y de arrepentirnos, que es un punto principal aquí. Este hijo pródigo se ve que se arrepiente, se siente mal, sabe que todo lo perdió en cuestión del dinero, pero que todavía estaba su padre vivo y por eso acude a él. Pero él, la palabra de Dios dice que se arrepintió, se reconoció que había hecho mal, que abandonó a su papá. O sea, era un hijo pues malagradecido, yo entiendo así, hermanos, porque se fue al mundo ahora sí que a gastarse en deleites y vicios y placeres toda la herencia, pero no tuvo ese corazón de hijo como para decir a quién estaba abandonando, quién lo crió, quien de cierta forma le dio la vida, le estaba dando de comer, de vestir. Claro que estaba ahí en su casa sirviendo a su papá también, pero este hijo fue malagradecido, fue ingrato y fue inconsciente por abandonar a su padre. Y así nosotros, hermanos, muchas veces tenemos las bendiciones de Dios, pero no las sabemos tomar, no las creemos. Nada más cuando se nos concede lo que le pedimos a Dios, estamos contentos con nuestro Dios, y en la casa también. Cuando nuestros hijos nos piden algo y lo tenemos, gracias a Dios, se los damos. Pero ¿qué pasa cuando no lo hay? Por muchas circunstancias se molestan que no podemos comprarles lo que ellos quieren o lo que necesitan, porque muchas veces nos piden cosas, hermanos, que no son de beneficio. No son de beneficio, pero nosotros como padres tenemos que usar esa sabiduría, saberlos orientar, inducir a la palabra de Dios. Así les decía de el hijo pródigo, el menor, que abandonó a su padre y regresa arrepentido, se reconoce que merecía más un trabajador de su padre que estaba ahí sirviéndolo que él como hijo, pero él se consideraba que no era digno de ser hijo porque abandonó a su papá, se malgastó el dinero y se comparó con uno de sus trabajadores y decía que tenían más derecho de que yo creo que su papá tratara mejor a uno de sus trabajadores que a su propio hijo, pero que él mismo se quiso alejar de Dios.
Y así nosotros, hermanos, también, cuando tenemos todo, no nos damos esa importancia de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos todo y no nos falta nada, gracias a Dios. Pero cuando nos empiezan a salir malas cosas, es cuando clamamos y muchas veces renegamos de nuestro Dios. ¿Por qué yo? ¿Para qué yo? Pero no nos damos cuenta que eso ya lo sembramos y que si estamos lejos de Dios, no vamos a poder lograr esa bendición que queremos. Solamente agarrados de Dios, hermanos, no nos falta nada. La palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo, que nos fortalece, que nos da las fuerzas, la salud para lograr nuestros planes y todas las decisiones que tomamos, hermanos. Y después el hijo mayor. Yo entiendo, hermanos, que ese es un ejemplo de que este hermano mayor era una persona orgullosa porque yo pienso que como su hermano supo que se fue al mundo, se perdió y lo ve que regresa, pues yo pienso que era para que le hubiera dado gusto que regresó su hermano, que como haya regresado mugroso, sucio, contaminado, regresó una vez más. Peor sería que ya no hubiera regresado, pero Dios, yo siento que lo tocó, le tuvo que permitir que viviera escasez, hambre, maltrato, porque dice que en una de esas pide comida y no le dan, hasta que él se mete a buscar un trabajo. Yo pienso que era un granjero, porque dice que limpiaba cerdos, y que aún de la comida de los cerdos, dice que se le antojaba, porque así sería la escasez que estaba viviendo, que hasta la comida de los cerdos decidía comer las algarrobas. Y así este hijo pródigo, pues yo pienso que es una manifestación de cómo los hijos a veces nos olvidamos primero de nuestro Dios, que es nuestro Padre eterno. Nos olvidamos también muchas veces de nuestros padres biológicos, que a veces yo creo que hemos sido malagradecidos con ellos, y muchas veces, lo puedo decir así abiertamente, se les falta el respeto. Ya hay igualdad. Ya no se sabe quién es el padre, quién es el hijo, quién es la hija, quién es la madre. ¿Por qué? Por cuanto se les ha permitido que desde un principio se pierda el respeto. Y yo lo puedo decir que también los padres a veces nos igualamos con los hijos. Si no les damos ese lugar como hijos, ellos tampoco nos van a dar como padres. A veces ya no se sabe quién es el padre, quién es el hijo, les digo. Porque yo estoy de acuerdo que hay que convivir con ellos, amarlos, respetarlos, asistirlos, si es que están en la casa todavía, no son casados, están estudiando. Pero muchas veces yo creo que jugando también se pierde el respeto, más cuando se ponen apodos, se falta el respeto con palabras, a lo mejor no groseras, pero sí fuertes, que ya no sabe, les digo una vez más, se pierde el respeto, que con apodos, con malas palabras, y yo pienso que sí habrá que hasta con groserías, cuando ya hay mucha confianza, ya hay igualdad. Pero uno de padre, desde un principio, si no se pone un parámetro de decir, respétame, yo soy tu padre, así como me veas mugroso, como me veas, soy tu padre. Merezco un respeto de padre y tú mereces un respeto de hijo. Pero tenemos que marcar esa diferencia, hermanos. ¿Quién es el papá y quién es el hijo? Y una vez más, nosotros también tenemos que meternos a la sujeción, porque no nada más los hijos, nosotros también, para que podamos dar ese ejemplo, ese amor. Si no, no nos van a hacer caso, hermanos. Si de por sí muchas veces tratamos de dar lo mejor de nosotros y aún así nos reprochan, nos exigen más de lo que no, y hasta se ríen de nosotros. Pero nosotros, hermanos, somos los padres que muchas veces, si ellos lo vivieron, muchas veces hasta nos quitamos el bocado de la boca para dárselo a nuestros hijos. Y decimos, son nuestros hijos, ¿quién más que un hijo? Tenemos que valorarlos, pero ellos también tienen que valorar lo que Dios nos ha dado, que Dios nos ha llamado y nos ha llamado a bendición. No a estar peleando, que siempre va a haber en todos los matrimonios, hermanos, diferencias, como todo matrimonio, pero nosotros tenemos que marcar esa diferencia. Tenemos que dar buen testimonio obedeciendo la palabra.
no nada más de dicho y de refranes y de consejos, viviendo la palabra con ellos. Amén, hermanos. Amén. Aquí les voy a leer que dice, ¿qué significa el vestido? Porque dice el vestido es un significado, o sea, tiene muchos significados. Dice, el vestido significa el perdón, la restauración de Dios para los pecadores arrepentidos. El anillo dice, significa autoridad, de vuelta independientemente del pecado y por la desobediencia y rebelión. El calzado dice, regresan arrepentidos como hijo y no, dice, no, reciben arrepentimiento como hijo y no como siervo. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Vamos al libro de Salmos 27:10, por favor. Amén, gloria a Dios. Amén. 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 La palabra de Dios dice así: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Aleluya. La palabra de Dios dice, hermanos, que aquí, que aún nosotros, gracias a Dios por los que todavía tienen sus papás, que aún así, si nosotros fuéramos huérfanos de padre y madre biológicos, Dios es nuestro Padre Celestial. Aleluya. Él nos ha llamado y Él nos va a sustentar, nos va a guardar. Amén. Él nos ama a través del Señor Jesucristo y Él nos considera hijos verdaderos, hermanos, Amén. por cuanto hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él nos ha adoptado, hermanos, y Él conoce que no tenemos muchos nuestros padres biológicos, pero tenemos a nuestro Padre que nos dio la vida, que nos dio nuestros padres para que pudiéramos haber nacido y estemos aquí, hermanos. Amén. Tenemos ese acceso a nuestro Dios, hermanos, para que Él nos dé ese amor como padre a un hijo. Y nosotros, como hijos, tenemos que reconocer a nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre que nos ha dado todo. Y que si no hemos logrado nuestros propósitos y nuestros planes, Él los tiene dispuestos. Solo quiere que nos acerquemos, que no nos olvidemos de Él. Él quiere, hermanos, que nos respetemos como hermanos, como familia y sobre todo como hijos de un Padre poderoso. Un Padre poderoso que nos llamó a través de su Hijo, Señor Jesucristo. Pero quiere que practiquemos su palabra. Les decía, hermanos, que en estos tiempos se ha perdido todo. Se ha perdido el respeto. De los padres a los hijos y los hijos a los padres. Y también, ¿por qué no?, de los esposos a las esposas. También, hermanos, como familia. La palabra de Dios dice que a través del varón Dios nos bendice. Somos la cabeza de hogar y nosotros como varones tenemos que proveer para nuestros hogares, para nuestros hijos, para nuestras esposas. Por ejemplo, va a ser matrimonios donde ya no tienen hijos, ya son casados, gracias a Dios, están haciendo su vida en Cristo. Pero ¿qué pasa en los matrimonios cuando ya nomás está papá y mamá? Y el varón sigue siendo proveedor, gracias a Dios, de su hogar, de su esposa. No el hecho de que ya no hay hijos, está papá y mamá. El papá se haga irresponsable de no aportar. Si está trabajando, tiene que comer los dos. Tienen que seguir caminando los dos juntos, de la mano, como un matrimonio. Y eso no quiere decir que si los dos trabajan, pues gracias a Dios. Pero si trabaja nada más el esposo, la mamá tiene que estar, claro, sujeta a su esposo y primeramente a Dios, claro. Pero también en los matrimonios, hermanos.
donde ya no hay hijos o ya se han casado, el varón también tenemos nosotros que suplir con el trabajo que Dios nos ha dado. Tenemos que tomar todavía esa responsabilidad, hermanos, de no nomás decir que uno se va para allá y el otro para acá. Siguen juntos, Dios los mantiene juntos, los ha bendecido de caminar y envejecer juntos en el camino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros, por último, hermanos, somos los indicados como padres de estar con nuestros hijos, seguir clamando por ellos, hermanos, orar por ellos, ponernos en las manos de Dios, bendecirlos, y no nada más cuando vayan a salir de viaje, sino debe ser diario, hermanos, estando cerca de nosotros y lejos de nosotros. Tenemos que bendecirlos, tenemos que orar por ellos, platicar con ellos. Hay cosas que no les gustan de nosotros porque ya estamos grandes, pero si hay algo muy importante, hermanos, es que muchas veces nuestros hijos se avergüenzan de nosotros, porque ya estamos viejos, estamos gordos, y Dios nos ha dado la vida hasta el día de hoy. Se avergüenzan cuando van muchas veces en la calle. Yo creo que se van aparte. Y Dios nos ha llamado a amarnos, a respetarnos como familias, hermanos. Tenemos que amar a nuestros hijos, pero, hermanos, esto les voy a decir es fuerte, y mejor se las digo así, porque un día hasta a mí Dios me la va a mandar, va a decir que es palabra de Dios, que nosotros como padres tenemos que guiar a nuestros hijos con el ejemplo una vez más, pero no tenemos, hermanos, que alcahuetearlos. Esta palabra para mí es fuerte, porque alcahuetear yo alcanzo a entender que es tapar el pecado que hacen ellos. Y ya sabrán la cita bíblica que está en los hijos de sacerdote Elí. Está fuerte, es otro asunto, pero viene siendo algo parecido. Entonces, nosotros tenemos que estar al tanto de ellos. Y aún así casados, hermano, cuando nuestros hijos se casan, eso no quiere decir que ya nos olvidemos de ellos y que se las arreglen, no. También somos sus padres, seguimos siendo sus padres aunque sean más viejos, pero tenemos que darles consejería sobre la palabra de Dios. Con todo lo que hemos vivido, yo creo que nadie quiere que le vaya mal a sus hijos, ni sus hijos, ni los hijos quieren que les vaya mal a sus padres. Entonces, una cosa es que los amemos, que no les permitamos más límites de lo que no, porque tapar el pecado, hermanos, para mí eso es alcahuetería y nos van a demandar. Dios les bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie, hermanos.